Saludamos en este momento a Jessica Jaramillo, quien impulsó el pedido de remoción de Jorge Yunda. Jessica, todo lo actuado por el colectivo al que usted representa y que está amparado en el COTAD, se fue por la borda con el fallo de la Corte de Pichincha que le devolvió a la alcaldía de Quito a Jorge Yunda. ¿Qué precedente entonces deja esto para la participación ciudadana? Bueno, realmente quiero dar un saludo a quienes nos escuchan y nos miran a esta hora de la mañana, en este 2 de agosto, fecha importantísima para nuestra ciudad. Y yo creo que esta es una fecha icónica en donde tenemos que levantar la voz precisamente contra la corrupción en el sistema judicial, contra estos fallos expeditos y extrapetita que se establece en el ámbito judicial, que lo que hacen es simplemente decirle a la ciudadanía que en este país el que tiene dinero tiene justicia, el que no tiene dinero, no tiene poder y no tiene influencia, no tiene justicia. Por lo tanto, ¿qué es lo que está pasando? Y esto es grave, es que los ciudadanos ya no confían en el sistema de justicia y los problemas, los conflictos de la ciudad, de la ciudadanía, de la sociedad, seguramente no se resolverán ya en el ámbito del sistema de justicia, lo cual es grave para la estabilidad democrática, lo cual es grave para la estructura del Estado, porque lo que dice esta sentencia es que ya nadie puede hacer control político. Lo que dice esta sentencia es que mañana el señor Villavicencio, que preside la Comisión de Fiscalización, no podrá votar por sus informes porque es juez y parte, aparentemente confundiendo el control político con el control, con un sumario administrativo, un procedimiento administrativo disciplinario, para que la gente nos entienda. Cuando uno acude a una autoridad judicial con una acción de protección, se solicitan determinadas cosas. En este caso, la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y estos jueces a la carta han entregado más de lo que se ha pedido. Es decir, fueron a pedir papayas y entregaron papayas, pepiñas y además yapa, ¿no? Eso es lo que ha pasado en esta ciudad. Y en este momento el sistema de justicia está en una profunda crisis que quienes son los llamados a resolver esta situación es precisamente la Corte Constitucional para que fije de una vez por todas los parámetros en donde se evite el abuso de la ley y del derecho, que no han sido sancionados ni el señor Yunda ni sus abogados, y son procesos que tienen sombras, ¿no es cierto?, tras su supuesta legalidad, porque ya se ha dicho que los sorteos han sido irregulares. Exacto. Que la jueza Domínguez no tenía título profesional de abogada cuando fue nombrada, cuando se hicieron los concursos en el año 2014. Por lo tanto, nunca estuvo en la base de elegibles, es una jueza que entró por la ventana. Y todo eso lo ratifican los jueces de la Corte Provincial. Pero entonces, dicho esto, ¿este fallo tiene legitimidad o tiene la legitimidad que necesita? Puede tener una legalidad al ser emitido por la Corte Provincial, pero tiene ninguna legitimidad, por lo que obviamente la Corte Provincial tiene que evaluar, yo diría más que la Corte Provincial, la Corte Nacional de Justicia tendría que pronunciarse, no respecto de la independencia de estos jueces, porque a nadie le fastidia, al contrario, nosotros estamos de acuerdo con la independencia judicial. ¿Qué es lo que nos preocupa? Que esa independencia sea traducida o sea convertida en esta justicia a la carta. El que más tiene, más justicia puede obtener o menos justicia puede obtener. Sin embargo, para el ciudadano de a pie, para el de poncho que decimos nosotros, ¿no es cierto?, un despacho judicial puede demorar más de un mes. Un despacho. A ver, ahora, por un lado está el fallo de la Corte Provincial de Pichincha, por otro lado está la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, lo que en la práctica deja a la capital con 2 alcaldes al momento. ¿Usted piensa o usted coincide con los expertos de que esto debe dirimir la Corte Constitucional? Es la Corte Constitucional la llamada a resolver este conflicto grave que tiene la ciudad, primero porque realmente existen 2 sentencias, con lo cual existirían 2 alcaldes. La primera es la de la Corte Provincial y la segunda es la del Tribunal Contencioso Electoral, que no les hemos escuchado. Sería importante escuchar un pronunciamiento de ellos, porque su resolución tiene fuerza de sentencia. Y al tener fuerza de sentencia quiere decir que está en firme la remoción, con lo cual, desde el punto de vista doctrinario,
por especialidad debe primar, en este caso, la del Tribunal Contencioso Electoral, por especialidad. Eso dice la doctrina jurídica y los parámetros de la interpretación jurídica, que son parámetros globales. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando en la práctica? En la práctica es que existen dos alcaldes, uno sentado en el sillón, otro fuera, pero a mí me preocupa gravemente qué es lo que va a pasar con la administración misma del municipio. ¿Quién tiene la legalidad para manejar las claves? Que los dos la tendrían, las claves de... ¿A quién va a entregar el Banco Central? Exactamente. A mí me parece que lo responsable por parte del Banco Central sería que no se entreguen hasta que resuelva la Corte Constitucional esta situación, que deberá hacerlo de manera inmediata. A mí me preocupa mucho esta burla ciudadana, esta burla a los derechos constitucionales que están consagrados en nuestra Constitución, en nuestra Carta Magna a partir del año 2008, pero que nos convoca sin duda a, por ejemplo, hacer una revisión de los jueces de cortes provinciales, cuya evaluación tiene que hacerse obligatoriamente cada 3 años, hacer una evaluación también a los jueces de primer nivel, pero sobre todo, creo que en esa evaluación de jueces de corte provincial tiene que incluirse todo lo que es el detalle patrimonial. Ahora, en esta sentencia de la Corte Provincial se detalla o se justifica este fallo diciendo que se violaron los derechos de Jorge Yunda, ya que no fue juzgado con imparcialidad, puesto que Santiago Guarderas integraba esta comisión de mesa y que no se hizo caso al pedido de Jorge Yunda de que se excuse de integrar esta comisión de mesa. ¿Será que en este proceso tal vez se inobservó esto y que ahora les pasa factura a todo lo que se actuó ya tanto por la comisión de mesa como el Consejo Metropolitano de Quito? No, porque lo que existe en este momento es una norma que es el artículo 336 del COTAD, que dice claramente cuál es el procedimiento a seguir. Si no se habría hecho como establece este artículo, entonces sería nulo, porque el procedimiento es clarísimo y está establecido, está escrito en la norma, por lo tanto se ha actuado bajo lo que señala la norma. ¿Qué debería suceder? Debería suceder que este artículo como tal debe de tener una declaratoria de inconstitucionalidad o debe ser, en este caso, reformado por la Asamblea Nacional. Por lo tanto, insisto, a quien le compete en este momento resolver esta situación es precisamente a la Corte Constitucional. ¿Qué nos compete a los ciudadanos? A los ciudadanos nos compete la unidad de todos los sectores sociales, de todos los sectores gremiales, de todos los sectores incluso políticos, porque tenemos más del 70% de la ciudadanía que está en contra de una administración que ha sido la representación viva de la corrupción, porque el señor Yunda ha terminado siendo la personificación de la viveza criolla. Con eso, creo que es indispensable decirle a la ciudadanía que es el momento de convocar a la unidad, que es el momento de pensar en la ciudad, de proponer alternativas a la ciudad, y hay que hacerle ese llamado también al Consejo Metropolitano, a cada uno de los concejales y concejalas, para que puedan tomar una decisión y puedan tener firmeza para defender cada uno de sus argumentos, para defender su remoción y adicional a eso, para también frenar el carro al autoritarismo de determinados funcionarios que ya están dentro de la administración municipal. Dicho esto, ¿ustedes como colectivo van a emprender quizás alguna acción adicional a la que ya emprendió Carolina Moreno durante el fin de semana, que impuso una denuncia, una demanda por incumplimiento de decisiones legítimas de la autoridad competente contra Jorge Yunda? Desde mi punto de vista, lo que cabe en este momento legalmente es acudir a la Corte Constitucional, y es el organismo que tiene que resolver conforme el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que le permite tomar de manera inmediata una acción extraordinaria de protección. Sin embargo, de cualquier otra asunto legal que pueda realizarse, lo urgente, lo necesario, lo importante es
la unidad de los diferentes sectores sociales, organizaciones, desde el territorio. Nosotros hemos venido trabajando incluso en el territorio y me reuní el día viernes con algunos dirigentes de mercados, en la tarde me reuní con algunos dirigentes del sur de Quito. Entonces creo que es indispensable en este momento la activación de cada uno de los ciudadanos que estamos en contra de una administración que es la representación de la corrupción. Porque al parecer en estos años han pasado una succionadora de recursos públicos por las empresas metropolitanas, y hay que entender también que este no es solamente un asunto de una estructura o de la gente que está alrededor de Jorge Yunda. Este es un debate mucho más amplio y esto tiene que ver con una injerencia de estructuras económicas, de estructuras políticas que están detrás de este maniqueísmo con el que se ha tratado a la administración de justicia. Si no levantamos la voz hoy y si no hacemos este proceso de unidad hoy, lamentablemente creo que la ciudad de Quito retrocederá 20 años más de los que ya ha retrocedido en los últimos 2 años. Definitivamente, ¿no? Esto, lo que está sucediendo en la capital, es algo sin precedentes, que deja a Quito a la deriva, también con una cierta incertidumbre debido a que no se sabe lo que va a pasar. ¿Cómo sacar de esta crisis a la capital? Es decir, ¿cómo devolverle el norte? Lo principal y la llave de esto, además de la Corte Constitucional, la tiene el propio Consejo Metropolitano. Es el Consejo Metropolitano el que tiene que decidir para dónde se va a conducir la ciudad. Y tiene para eso que alejarse de esos intereses a los que representan 4 específicamente, a esos 4 concejales que han estado en la defensa a ultranza del señor Yunda y que representan evidentemente sus propios intereses y los intereses políticos de la gente que está detrás de ellos. Ahí el Consejo Metropolitano, ahí hay una mayoría de 14. Esos 14 concejales tienen que decidir qué es lo que van a hacer, porque son ellos los que representan a la ciudadanía y los que pueden decidir poner un alto a esta situación. Sin embargo, lo de la Corte Constitucional es sumamente importante porque puede corregir esta sentencia que atenta contra una de los pilares de la democracia. ¿Cuál es el pilar fundamental de la democracia? El control político, el check and balance, la tesis de los pesos y contrapesos. Toda democracia en el mundo tiene pesos y contrapesos, tiene control político. Esta sentencia lo que hace es retirar esta facultad de control político, con lo cual genera una disrupción grave con los principios de toda democracia en el mundo y con la propia Constitución de la República. Y adicional a eso, lo que está haciendo esta sentencia es restarle importancia a cada una de las sentencias y resoluciones con fuerza de sentencia del Tribunal Contencioso Electoral. Por eso es que es tan importante que estas autoridades y estas instancias del Estado se pronuncien, porque lo que está pasando es sumamente grave y el día de mañana nadie va a poder hacer control político. Perdóneme, en una democracia entregarle una alcaldía o el voto popular no significa que llega una persona a hacer lo que le da la gana. Pero ahora, usted pone parte de esta responsabilidad en el Consejo Metropolitano de Quito, en sus actuaciones. Sin embargo, ya vimos que el fin de semana algunos concejales, o un concejal, o en este caso específicamente, que en algún momento votó a favor de la remoción, ahora reconoce a Jorge Yunda como alcalde. Es decir, tal vez en esta situación, esta crisis política por la que está atravesando la ciudad, cabría una mediación, no sé, a través de la academia, a través de expertos que ayuden a dirimir lo que está pasando en Quito, para ver si es que así salimos adelante. El fin de semana yo realicé una convocatoria precisamente a las facultades de jurisprudencia de la ciudad y del país para que se pronuncien sobre lo que está sucediendo. Hemos tenido un pronunciamiento del doctor César Montaño a través de un artículo de opinión el día de ayer en El Telégrafo, y el día de hoy la doctora María Paz Gervis, decana de Derecho de la Universidad SEC, también ha emitido un pronunciamiento, un artículo de opinión respecto de lo que está sucediendo. Lo que pasa en las Cortes es tan grave que el silencio no puede ser en este momento cómplice. Por lo que insisto en ese llamado a los decanos y decanas de jurisprudencia del país para que se pronuncien sobre esta sentencia, que es una sentencia antijurídica, es decir, que es contraria a derecho, contraria a la norma, que además de eso se extralimita en lo que se le está solicitando, pero que no tiene razón
de ser. La única razón de ser estaría en estas sombras en donde se opera muchas de las veces determinadas sentencias. Y eso es lo que hay que condenar, porque no podemos seguirles enseñando a nuestros estudiantes a que la justicia o un fallo se gana por fuera de las cortes. Los fallos se tienen que ganar en las cortes, no por fuera de las cortes. Y ese límite es la ley y el derecho. Por lo tanto, la interpretación jurídica desde la doctrina, desde la jurisprudencia y conforme se trabaja en varios sistemas jurídicos, existen parámetros para la interpretación normativa. Esos parámetros no pueden ser distintos a los que establece una sentencia de primera instancia. Por lo tanto, lo ideal en este momento es la activación de varios sectores ciudadanos, levantar la voz por parte de las facultades de jurisprudencia, pedirle al presidente de la Corte Nacional de Justicia que se pronuncie versus estas sombras que están alrededor de estas irregularidades, mejor dicho, que están alrededor de este proceso, que la justicia le diga al país que se gana en derecho y no por otras vías, que el mensaje que el sistema de justicia le dé a la ciudadanía tiene que ser el mensaje de confianza y no de que priman las irregularidades y de que los jueces son jueces a la carta. Y adicionalmente, esta unidad a la que hay que convocar a todos los sectores de la ciudad. Tenemos algunos días para tener fechas históricas como la de hoy, que es 2 de agosto. Muy pronto será el 10 de agosto. Creo que es indispensable que hasta el 10 de agosto esta ciudad se vea liberada de la corrupción. La ciudad necesita trabajo, necesita reactivación productiva, necesita emprendimientos. Tenemos más del 30% claro, de nuestros hay muchísimas cosas preocupantes que se necesitan resolver y la capital no se puede estancar en una situación que se debe a una crisis política, derivada de una crisis política. Son intereses personales, personalísimos, que representan incluso intereses económicos de determinadas empresas que están detrás empujando esta crisis y empujando a la ciudad a la deriva. Por lo tanto, se reclama y se requiere de los personeros municipales en este momento que se liberen de aquello, que puedan darle una alternativa a la ciudad, pero sobre todo decirles que la quebrada Carretas está en emergencia. Todo el fin de semana los vecinos de la quebrada Carretas han estado preocupados, pensando que en cualquier momento sus vidas y las de sus familias están en riesgo. El tema de los lixiviados, el tema del INGA está en emergencia. Próximamente podemos tener en la capital de la República a lo mejor una emergencia de orden ambiental y que nadie está considerando. Las finanzas municipales están prácticamente, desconocemos cómo se están manejando las finanzas municipales, cuál es el estado. El tema del metro, ahí hay un aporte que tiene que hacer el gobierno central. Lo mejor sería que el gobierno no desembolse ningún recurso hasta que se solucione esta situación. Claro, hasta que se solucione esta situación, porque puede estar en riesgo, ¿no es cierto? Perfecto. Y que tampoco el Banco Central entregue claves a nadie hasta que esta situación quede dirimida, porque hay 2 sentencias completamente distintas, por lo tanto existirían 2 alcaldes. Claro que sí. Queremos agradecerle, Jessica, por acompañarnos en esta mañana. Estaremos pendientes lo que ocurra en la capital. Sin duda esta situación nos mantiene preocupados a los capitalinos.